El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecánicos acústicos y volumétricos que ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos durante la actividad y reposo del corazón. Este ciclo está formado por dos periodos: diástole, que es el periodo de relajación, y sístole, que es el periodo de contracción. Las dos aurículas se llenan de sangre debido a la baja presión en ellas. A la aurícula izquierda llega sangre desoxigenada proveniente de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario, mientras que a la aurícula derecha llega sangre oxigenada proveniente de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal, en la pared superolateral en la aurícula derecha. Los impulsos eléctricos de este nodo se propagarán por toda víscera cardíaca, primero a aurículas y después a ventrículos, produciendo la despolarización de las células miocárdicas que se traducirá en la contracción. El estímulo primero viaja por las aurículas a través de 3 haces nodales, uno anterior, uno medio y uno posterior. Esta despolarización produce la sístole auricular. A medida que la aurícula se contrae, ejerce presión sobre la sangre en su interior y la impulsa hacia los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares abiertas, la tricúspide al lado derecho y la mitral en el lado izquierdo. Los ventrículos están 80% llenos antes de la contracción auricular y el 20% faltante se aporta después de la contracción, obteniendo así el volumen final de diástole. El final de una sístole auricular da lugar al inicio de la sístole ventricular. Debido al anillo fibroso, el impulso no se puede dirigir de manera directa de aurículas a ventrículos, por lo que se requiere del nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje para que siga su conducción. El estímulo llega desde las aurículas al nodo auriculoventricular, que está situado en la porción inferior del tabique interauricular, y ahí se detiene, permitiendo que la sangre pase de aurículas a los ventrículos antes de que estos se contraigan. Desde aquí, los potenciales de acción continúan a través del haz de His recorriendo el tabique interventricular. Después, el haz se divide en ramas derechas e izquierda que son continuas con las fibras de Purkinje dentro de las paredes ventriculares. Esto hace que ambos ventrículos se contraigan de manera simultánea y eyecten la sangre en ellos. Cuando la sístole ventricular comienza, la presión en el interior de los ventrículos aumenta e impulsa la sangre contra las válvulas auriculoventriculares. Estas se cierran, generando el primer ruido cardíaco. Por un momento, tanto válvulas semilunares y auriculoventriculares están cerradas. Este es el periodo de contracción isovolumétrica en el que el volumen ventricular permanece constante. Después, continúa la contracción de los ventrículos provocando un aumento de presión dentro de ellos. Cuando la presión de los ventrículos sobrepasan la presión de la aorta y la del tronco pulmonar, ambas válvulas semilunares se abren, que es la fase de eyección. La válvula pulmonar permite la salida de sangre hacia los pulmones para su oxigenación por medio del tronco pulmonar y la válvula aórtica permite la salida de la sangre por la aorta para su circulación sistémica. A medida que los ventrículos se relajan, sus presiones caen y la sangre que se encuentra en la aorta y en el tronco pulmonar busca retornar hacia los ventrículos. Esta acción es impedida por el cierre de las válvulas semilunares, produciendo el segundo ruido cardíaco. Hay un pequeño intervalo en el que todas las válvulas se encuentran cerradas y el volumen ventricular no varía, relajación isovolumétrica. A medida que los ventrículos continúan relajándose, la presión cae rápidamente. Y cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se abren y comienzan el llenado ventricular, que es la fase del llenado rápido. En ese momento, la sangre que ha estado llegando a las aurículas durante la sístole ventricular ingresa rápidamente a los ventrículos, esperando de nuevo al estímulo eléctrico. La sangre eyectada por la aorta viajará a los tejidos para oxigenarlos y retornará al corazón como sangre desoxigenada a través de las venas cava superior, vena cava inferior y seno coronario a la aurícula derecha. Normalmente se producen de 70 a 90 ciclos por minuto, pero esto puede variar dependiendo de las exigencias de nuestro organismo. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón a partir de electrodos colocados sobre la piel. La información registrada representa los impulsos eléctricos del corazón, los cuales indican varias etapas de su estimulación.
Las células cardíacas en reposo se encuentran polarizadas, es decir, el interior de la célula se encuentra cargado negativamente. Pero la estimulación eléctrica las despolariza, el interior se vuelve positivo y así logran contraerse. En otras palabras, en las ondas de despolarización, el interior se vuelve positivo y en la repolarización las células recuperan su carga negativa. Entonces, el corazón es recorrido por una onda de despolarización que produce la contracción del miocardio. Un ciclo cardíaco comprende la onda P, el complejo QRS y la onda T. El nodo sinusal inicia el impulso eléctrico que estimula ambas aurículas. Cuando esta despolarización recorre a las aurículas, produce una onda de contracción inmediata. La onda P representa la despolarización y contracción de ambas aurículas. Después, el estímulo llega al nodo atrioventricular, al haz de His y a sus ramas izquierda y derecha, dirigiendo el estímulo hacia ventrículos. El complejo QRS representa el impulso eléctrico que se aleja del nodo auriculoventricular y pasa a las fibras de Purkinje y a las células del miocardio. Por lo tanto, este complejo representa la despolarización ventricular. La onda Q es la primera deflexión hacia abajo del complejo. Le continúa la onda R hacia arriba y después la onda S hacia abajo. La onda T representará la repolarización ventricular. La repolarización permite que todas las células cardíacas recobren una carga positiva y así puedan despolarizarse de nuevo. Las aurículas también tienen una onda de repolarización, pero generalmente queda enmascarada por el complejo QRS. Los segmentos son representados por la línea que normalmente es isoeléctrica que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. El intervalo es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento y una o más ondas. El intervalo RR se mide desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la siguiente, y su longitud depende de la frecuencia cardíaca. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Representa la despolarización auricular y el retraso que sufre el estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. El intervalo QT representa el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Estudiando detalladamente el corazón vamos a encontrar diferencias marcadas entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, las precargas. La precarga del derecho será de 165 mililitros, mientras que la del izquierdo de 150 mililitros. Debemos recordar que la precarga es la tensión pasiva en la pared ventricular al momento de iniciarse la contracción y está fundamentalmente determinada por el volumen diastólico final. También equivale a la longitud inicial en los estudios de cada fibra aislada. Por otro lado, la poscarga, que sería la tensión contra la cual se contrae el ventrículo, en el derecho es de 10 a 12 milímetros de mercurio y en el izquierdo es de 80 milímetros de mercurio. Estas diferentes presiones nos van a dar la fuerza de contracción. Por ejemplo, en el ventrículo derecho se debe tener una fuerza de 25 milímetros de mercurio para poder expulsar la sangre, mientras que en el izquierdo ocupamos 120 milímetros de mercurio para poder vencer la fuerza de 80 milímetros de mercurio de la poscarga y poder expulsar la sangre con una fuerza de 40 milímetros de mercurio. Mientras que en el derecho serían de 13 a 15 milímetros de mercurio. Esto nos daría una fracción de eyección en el derecho de 45 a 60% y en el izquierdo de 50 a 65%. También debemos saber que el ventrículo derecho albergaba 165 mililitros, pero de eso solo va a expulsar 74.25 a 90 mililitros, mientras que el izquierdo tenía 150 mililitros y va a expulsar 75 a 97.5 mililitros. Cuando una persona está en reposo, el corazón bombea de 4 a 6 litros de sangre por minuto. Cada día normalmente late 100.000 veces, bombeando aproximadamente 7.571 litros de sangre. No sé qué... Espera. ¿Qué?